Gracias por acompañarnos. Esta es la introducción número 8 de Lecciones de la Biblia con el título Libres para descansar. Lecciones de la Biblia. A continuación. Vamos a comenzar con una oración. Señor, muchas gracias te damos por permitirnos este espacio de estudio. Ayúdanos a entender lo que tú deseas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El ser humano vive un atrapamiento. ¿A qué me refiero? Ustedes recuerdan las 4 dimensiones que hemos estudiado, que son los principios que gobiernan la vida, ¿verdad? Vivir, que es mi parte física, conocer, que es mi parte intelectual, amar, que es mi parte espiritual, y esas 3 equilibradas, puestas en manos de Dios, nos sirven para servir, que es la 4ª dimensión o el 4º principio que gobierna la vida. Ahora, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Qué es lo que hace el entorno que vivimos y qué hace el enemigo de Dios? Desequilibrarlas, crear desorden. ¿Para qué? Para que ese desorden nos lleve a disfuncionalidades y finalmente los seres humanos terminamos encarcelados y atrapados. Dañamos nuestra salud física, tenemos desórdenes mentales, espiritualmente no nos conectamos con Dios, dañamos las relaciones con las demás personas y al final entonces somos unos egoístas porque no podemos servir. El tema de esta semana nos va a ayudar a eso precisamente. Porque si yo quiero descansar, necesito estar libre, es decir, necesito no tener ese atrapamiento de la vida. Bueno, veremos 3 temas supremamente importantes. Nuestro texto, vamos a comparar el texto, Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David lo que está diciendo eso, en este salmo se está diciendo que, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué atemorizarnos? ¿Por qué asustarnos? Dios está a nuestro lado. Sin embargo, hay cosas que el ser humano de manera personal y particular puede ayudar para cooperar en que pues podamos salir del atrapamiento y esta libertad nos permita descansar. Cristo vino a hacernos libres de nuestros pecados, de nuestros remordimientos, de la culpa, para que podamos descansar. Voy a compartir con usted 3 temas. Primero, para poder obtener libertad necesito libertad de mis pecados. Aquí tuvimos el caso del paralítico. El paralítico que es bajado por el techo de una casa. La casa está supremamente llena, la calle está llena. Y estos amigos buscan la manera de ayudarlo. Ese incidente está en Marcos capítulo 2 y voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta historia nos enseña el primer atrapamiento del que debemos salir y se llama nuestros pecados, pero también nuestra situación pecaminosa. ¿Por qué cometemos pecados? Porque según el libro de Santiago, capítulo 1, el ser humano tiene en su interior concupiscencia, o sea, malos deseos. Es como un gran imán aquí adentro que se llama malos deseos, y todo el pecado es hierro y somos atraídos hacia eso. Entonces tenemos una condición pecaminosa que nos lleva a cometer pecados.
El primer punto que el Señor hace con este paralítico es perdonar sus pecados. ¿Por qué? Lo conocía. Jesús sabía que el hombre se había enfermado a causa de sus pecados. Esto lo había llevado a una situación calamitosa. Los seres humanos dañamos nuestra vida en lo físico, no dormimos bien, nos acostamos tarde, muchos dispositivos y videojuegos, películas, bueno, todo conspira para que no durmamos bien. Y entonces vamos dañando nuestra vida. Todo lo que nos ocurre es el resultado de una causa. Hay una causa y hay un efecto. Y en este caso, la causa de la enfermedad era sus pecados, porque Cristo lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Tú y yo necesitamos ser libres de esta condición. Cristo quiere liberarnos de nuestros pecados. Va el ser humano a Él, confiesa sus pecados directamente con Dios y es perdonado. Pero Dios quiere ir mucho más allá, porque a la mujer que iba a ser apedreada le dijo, vete, ya estás perdonada, pero no peques más. Quiere decir que el segundo acto de liberación, aparte de perdonarme, es ayudarme con mi condición de que me guste pecar. Ese asunto que tenemos los seres humanos que se llama concupiscencia, que nos guste pecar y que nos atraiga el pecado. Dos liberaciones. Yo te perdono, pero también quiero liberarte de la costumbre de pecar. Y eso se trata de ser libres. Solo se logra con una condición de relacionamiento con Dios. Un relacionamiento con Jesús hará que nos enamoremos tanto de Él que odiemos el pecado. Queremos dejar que Dios nos perdone nuestros pecados, pero no queremos dejar de pecar. Las dos cosas hay que pedirlas. Señor, perdona mis pecados. Pero Señor, ayúdame a dejar de pecar. Yo decido hoy dejar de pecar. No sé cómo, pero me tienes que ayudar. Tenemos una conciencia. Y esa conciencia que Dios nos dio, que es un espacio en la mente de cada persona, para que Dios hable ahí a través del Espíritu Santo, yo la puedo tener en paz, pero también la puedo tener cauterizada, cerrada y sellada. Hoy es una invitación para que confesemos nuestros pecados y nos apartemos del pecado que está oculto y acariciado. Así que es el primer libramiento, la primera libertad que el Señor quiere darnos fue como la que le dio al paralítico y es libertad de pecar. Perdona mis pecados y ayúdame a dejar de pecar. Un segundo punto que nos va a ayudar esta semana es el tema de la depresión. La Organización Mundial de la Salud dice que la depresión es un trastorno emocional que produce una tristeza constante que no se va y lleva como resultado a la pérdida del interés de muchas cosas. Esto es lo que se denomina como depresión. Es más que una tristeza pasajera, no, es un asunto terrible, doloroso y duro para los que lo viven. Pero este es un asunto de los hijos de Dios. Cristo sufrió de depresión en el Getsemaní. Él dijo, estoy tan triste que me quiero morir. Cuando dijo, estoy triste hasta la muerte. Es una condición que él vivió y que confundió sus vasos capilares con sus vasos sanguíneos. La mente tiene una conmoción terrible y por eso sale sudor con sangre. Elías lo vivió y vamos a ver esta semana en Primera de Reyes capítulo número 19 esta situación del profeta. Es un profeta que viene de triunfar, que viene de ganar la batalla en el Monte Carmelo. Es interesante lo que ocurrió ahí, que uno puede leerlo en todo el capítulo 18 del libro de Primera de Reyes. Y ahora tenemos a un Elías deprimido. ¿Cómo sabemos que estaba deprimido? Vamos a los textos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y versículo 3 al 5. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Así que dice el versículo 5 que se acuesta debajo de ese enebro y se queda profundamente dormido. ¿Qué es lo que hay aquí? Una terrible situación en Elías, que tiene un problema en sus sentimientos. Se siente menos. Señor, yo no valgo nada. Mi vida no vale nada. Yo me quiero morir. Máteme, Señor. Pero también tiene una confusión en sus pensamientos. ¿Cómo así que el día anterior Dios lo cuida? Bueno, no el día anterior, ese mismo día. Lo cuida y triunfa sobre el Carmelo, y ahora una noticia de Jezabel lo asusta, entra en pánico y sus pensamientos se confunden. Tanto así que corrió porque de Berseba hasta el lugar a donde va hay mucho terreno por recorrer. Pero también hay una confusión en su comportamiento. Estos tres elementos, cuando se confunden de manera drástica, de manera profunda, me refiero a sentimientos, pensamientos y mis comportamientos, este es el resultado al que lleva una depresión. Ahora Dios le da un tratamiento a Elías. Dios le ayuda. Para salir de la depresión se necesita ayuda profesional. Y yo no quiero entrar en muchos más detalles porque yo solo sé algunas cosas que he leído, pero yo no soy un profesional en ese sentido. Si una persona está sufriendo de depresión, tiene que ser diagnosticado profesionalmente. No puede automedicarse, no puede decir a alguien le pasó de una manera, yo puedo tratarla de esta. Otros se engañan, no, yo puedo. Con esto yo salgo adelante. No, hay que tener cuidado. No es vergonzoso que lo admitamos, no es un pecado, no es falta de fe, es un problema emocional que produce muchos trastornos, pero usted debe ir a alguien que lo ayude. Pero cuando va a alguien que lo ayude profesionalmente, también debes tener en cuenta a Dios. ¿Por qué a Dios? Es muy interesante la forma como Dios atendió la situación de Elías. Lo primero que le pregunta es: Elías, ¿qué haces aquí? En otras palabras, esta no es la condición de un hijo de Dios, por eso te voy a ayudar a salir. No es bueno que estés en esa condición. Eso es lo que dice: ¿qué haces aquí? Y comienza un tratamiento con mucha calma y con mucha paz para ayudarle. Punto número 1, Dios envió un ángel. La compañía de un ángel es la garantía del poder de Dios a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos. Recuerdan que en Getsemaní, Jesús, después de esta lucha, un ángel viene a fortalecerlo. Luego va donde los discípulos y luego lo toman preso. En tus problemas depresivos, siempre hay un ángel a tu lado. Todo el tiempo. Habla con Dios y dile: gracias por mi ángel. Pero lo segundo que hizo, y me gusta esta figura que vemos aquí, es que el ángel le cocina a Elías. El ángel le prepara comida a Elías. Es bueno seguir la dieta que Dios aconseja. Revise su sistema alimenticio, revise lo que está colocando en su boca. Hay una dieta que Dios ha diseñado en la Biblia. Hay alimentos que deben consumirse y otros que no deben consumirse. Y esto no ha cambiado porque sencillamente los animales inmundos siguen siendo inmundos y los limpios siguen siendo limpios. Y es el momento de ir quitando el consumo de estos alimentos animales y productos animales para ir a productos totalmente vegetales y creados por Dios en la naturaleza. Pero el ángel le cocinó: cuide de comer bien. Y lo segundo que le dice el ángel es: duerma. Y se despierta, come y le dice: vuelva a dormir, vuelva a dormir. Qué cuidado tan tierno tiene Dios con nosotros para que podamos salir de estos problemas depresivos. Hay que orar mucho, hay que caminar mucho, hay que tomarse de la mano de Dios y que el Señor ayude, porque necesitamos ser libres para descansar. Cuando Pablo le pide al Señor que lo sane, Él le dice: no te voy a sanar, pero te voy a dar mucha fuerza para resistir. Mi gracia puede bastarte para ti. Dios va a obrar en tu vida de dos maneras: te quita ese problema o te va a dar la fuerza para vivir con esa situación en paz y en armonía con la vida. Ahora quiero ver un tercer tema que tiene que ver con algo que nos puede hacer libres para descansar.
Siempre comparto con ustedes herramientas que puedan ayudar, que este repaso de introducción sea práctico y nos brinde ayudas. Y de paso, muchísimas gracias por compartirlo con tantas personas. Miren el siguiente, se llama el cuadrante del tiempo. ¿Qué es el cuadrante del tiempo? Bueno, para poder entenderlo, hay dos términos en este cuadrante: urgente, importante. ¿Qué es algo urgente? Bueno, como la palabra lo dice, se venció. No hay tiempo y hay que hacerlo ya. ¿Qué es importante? Importante es que yo hago una tarea que le agrega valor a lo que he decidido hacer. Por ejemplo, es momento de jugar con mis hijos. Eso es importante que yo lo haga porque agrega valor a la relación que debo tener. Pero si en el momento en que tengo que jugar y atender a mis hijos me pongo a hacer trabajo, el trabajo es una tarea que ya no es importante porque en ese momento yo quería dedicarme y debo dedicarme a atender a mis hijos. Y ocurre lo contrario. Si debo estar trabajando, es importante que yo haga tareas de trabajo. Ya no es importante que esté con mis hijos. Por eso, importante es hacer las cosas que le agregan valor a lo que yo he decidido hacer dentro de este marco de prioridades. Ahora, entendiendo esto, ahora sí, vean esto del cuadrante del tiempo. Ustedes pueden ver que hay cosas importantes y asuntos no importantes, y que hay unas urgentes y otras no urgentes. El cuadrante de lo urgente e importante es el de la crisis. Ahí viven los bomberos, ahí vivimos apagando incendios. Tareas que se nos vencieron, que no las planifiqué o que no pedí ayuda y ahora son también importantes que hacer. Entonces son las crisis, son los proyectos apremiantes, son aquellos asuntos que se volvieron emergencias. ¿Por qué? Porque todo lo dejé para último minuto. De paso, este es el cuadrante, el 1, en el que la gente más vive ahí. Todo se le vence, pero todo es importante. Entonces, se crea demasiada tensión. Ahora, el segundo cuadrante es cosas que son importantes, pero no son urgentes. ¿Por qué? Porque lo planifiqué, me preparé, me entrené para eso y ahora aquí en este cuadrante es el cuadrante de la tranquilidad y de la paz. ¿Por qué? Porque no dejamos vencer los tiempos, porque aprendemos a ponerle fechas y hacer las cosas en su momento requerido. Hay una palabra que se llama procrastinación o procrastinación. Vea videos sobre eso. Todos dejamos vencer el tiempo. Eso lo hago después. Somos muy procrastinadores, las dos formas se pueden decir, y entonces todo lo dejamos para último minuto y por eso no vivimos en el cuadrante 2 porque no planificamos. Ahora vamos al cuadrante 3. Es el que no es importante, pero es urgente. ¿Qué significa? Esas no son cosas mías, por eso no es importante. Entonces ahí hay juntas a las que me llaman que yo no debo ir, llamadas telefónicas que no tienen que ver con mi situación, interrupciones que me hacen o tareas que yo me he echado encima, pero son de otro. Es urgente que yo le ayude a mis hijos con esto, pero eso no es importante para mí. ¿Por qué? Porque ellos pueden hacerlo y deben hacerlo, o dejaron vencer sus tiempos y me meten a mí en sus problemas. Y está el cuadrante número 4, que es ni es urgente ni es importante. Se llama el cuadrante del desperdicio, porque ahí está el desperdicio de tiempo, las banalidades, hacer las cosas que hay momentos en que yo me meto en ese cuadrante. No quiero hacer nada, listo, pero luego tengo que salir de ese cuadrante. Ahora, ¿qué consejos hay para manejar esto? Y ya voy a decirles por qué lo estoy compartiendo. Miren esta nueva figura. ¿Qué hay que hacer con el cuadrante 1? Hágalo ya. Y pida ayuda, pero prometa salir de ahí. No deje vencer sus tiempos. No sea procrastinador, ¿ok? ¿Qué hay que hacer con el cuadrante 2? Planifíquelo, agéndelo y ejecútelo. Muchas tareas, pero todas puestas en su momento exacto de planificación y de acción, me dan tranquilidad y me bajan el nivel de estrés. ¿Qué hay que hacer con el cuadrante 3? Delegue o entregue. Quizás esa no es una tarea suya. Y en el cuadrante 4, pues déjelo para lo último, descártelo o de vez en cuando métase ahí. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque para poder liberar tiempo y carga, uno encuentra que necesita fortaleza para llevar mis cargas, pero también el nivel de carga que puedo hacer. Este cuadrante del tiempo que han visto ayuda a bajar carga. Me quedo con las que son mías.
delego, entrego o elimino o planifico. Lleve las cargas, solo las que puede llevar. ¿Cuántas cruces caben en mi hombro? Una. La mía. Yo no le puedo llevar la cruz a mi esposa. Ella debe llevarla de ella. Le ayudo, le colaboro, pero cada quien lleva su propia cruz. Pero hay gente que lleva la cruz de él, de la esposa, del papá, de la mamá, de los hijos y viven la vida de otros. No, señores, hay que ser libres para descansar sin descuidar la ayuda que puedo prestarle a otras personas. Ahí libero carga. Pero lo segundo que tengo que hacer es fortaleza, fortaleza, fortaleza física. Coma bien, duerma bien, descanse, tenga pensamientos positivos, pero también tenga espacio para con el Señor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Descansa en Cristo, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Estos consejos de introducción deben servirnos para que lo que vamos a estudiar durante la semana pueda ayudarle a usted a liberar tiempo, cargas, remordimientos y culpas para que usted pueda descansar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.